Hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a esta sociedad de jóvenes. Vamos a disfrutar de la palabra de Dios. Esperamos que este estudio sea de bendición para cada uno de nosotros y podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Así que vamos a venir de rodillas para pedir la dirección del Espíritu Santo. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites en esta ocasión poder predicar tu palabra, enseñarla. Bendice a los hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Santo Tomás, que podamos estar atentos a tu palabra, podamos crecer en conocimiento y así prepararlos para lo que viene, Señor. Danos la presencia de tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Hay una parábola que no es parábola simplemente, sino que tiene una dimensión profética. Como dijimos hoy en la mañana, las parábolas y las historias contienen una dimensión profética, y en este caso las parábolas. El problema es que muchas veces los predicadores son muy superficiales, predican muy superficial, no le sacan el extracto a lo que significan los textos bíblicos. Por ejemplo, la parábola de la oveja perdida. Muchos predican esa parábola desde la perspectiva de que nosotros somos la oveja perdida y que Cristo vino a buscarnos. Cristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, y se quedan hasta allí. Pero la parábola de la oveja perdida tiene una dimensión global y universal. Sabe que representa las 99 ovejas que quedaron en el redil. Representa los habitantes de los mundos no caídos. Y esta oveja perdida representa el planeta Tierra, que es el único que cayó en las garras de Satanás. Según la Biblia y el Espíritu de Profecía, Satanás ya había ido antes a tentar a los habitantes de los otros mundos, y aquí es donde vino a tener éxito. En cada mundo también hay un árbol de la vida. ¿Saben ustedes eso, hermano? Vamos a dejar esa clase para otro tema. Estoy poniéndoles el ejemplo de que las parábolas tienen una dimensión profética y global. Siempre que estudiemos una parábola, conectémosla con las profecías. Porque recordemos, hermanos, que estamos estudiando un libro sagrado. No es como leer un periódico o una obra literaria. Estamos leyendo un libro que tiene doble autoría, inspirado por Dios y escrito por santos hombres que son los profetas. En Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8, encontramos una parábola: la viuda y el juez injusto. Esta es una parábola que tiene una dimensión profética, que representa cómo el pueblo de Dios al final de la historia va a poder soportar la crisis. Así que el tema lo titulamos ¿Cómo soportar la crisis final? Hay un momento donde vamos a pasar una crisis según el pueblo de Dios. ¿Cómo nosotros podemos salir victoriosos en esa crisis? Lo presenta la parábola. Noten cómo dice Lucas 18, 1 al 8. También le refirió una parábola. La palabra parábola en el griego es, podemos decir, comparación. Eso significa en el griego la palabra parábola. Una parábola es una comparación metafórica. Dice una parábola sobre la necesidad de ¿qué? Orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. O sea que era un juez que malo. Había también en aquella ciudad una viuda. ¿Qué es una viuda? ¿O qué representa a las mujeres en profecía? Iglesia. Pero esta iglesia es viuda. Eso significa que en algún momento de la historia la iglesia aparentemente quedará viuda, sin intercesor. ¿Estamos de acuerdo? Donde la iglesia va a tener que depender únicamente de Dios a través de la oración. Y noten cómo dice,
En aquella ciudad había una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. ¿Quién es el adversario según la Biblia? Dice que el diablo anda como león rugiente buscando ¿qué? A quién devorar. La viuda aquí representa a la iglesia en la última etapa de la historia, donde quedará viuda aparentemente. Una viuda significa que se le quitó todo. Se le quitó todo, porque no tenía nada. Perdió todo, el marido se le murió, quedó sin pertenencias, quedó en deudas, todo, quedó sin protección. Y aquí dice que ella iba de a menudo diciendo, hazme justicia de mi adversario. O sea, ¿quién le había quitado todo? El adversario. El adversario le había dejado ¿qué? Viuda, sin nada. Y sigue diciendo, dice, hazme justicia con mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, o sea, el juez. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Qué le iba a agotar al juez? La paciencia. Significa que la viuda tenía ¿qué? Insistencia, ¿sí? ¿Están conmigo, hermano? Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? Aquí el juez injusto representa a Dios. Pero ¿por qué el juez injusto representa a Dios? Porque en la parábola está haciendo un contraste. Si vosotros siendo malos, saber dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos? Por eso es que ahí en la parábola representa el juez injusto a Dios en ese contexto. ¿Me doy a explicar, hermanos? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto le hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Noten con qué lo conectó Cristo? Con su venida. O sea que esta parábola debemos de conectarla ¿con qué? Con el tiempo del fin. Lo mismo que le pasó a esta viuda, le pasará al remanente en los últimos días. ¿Quiénes son, hermanos, los que van a pasar por el tiempo de angustia de Jacob? ¿Quiénes son los que van a pasar por la gran tribulación, la grande? Son los 144,000. ¿Quiénes son los que van a resistir la ira del dragón? Son los 144,000. O sea que la viuda aquí representa al pueblo de Dios que estará vivo para cuando Cristo venga, que son los 144,000. Eso es la viuda. Los 144,000 hermanos van a ser llevados a la cárcel. Se les va a quitar toda ayuda económica, toda ayuda humana. Quedarán sin protección. Lo único que no le faltará a este remanente como a la viuda, ¿qué fue? La fe y la paciencia. Esta viuda tenía paciencia. No se cansó de ir de continuo donde el juez para que le hiciera justicia, porque el adversario le había ¿qué? La había dejado en la calle. O sea que la viuda tenía, en otras palabras, la paciencia de los santos. Saben, hermanos, en el idioma griego, ¿qué es paciencia? En el idioma griego, ustedes pueden corroborar esto en una concordancia Strong, es del griego hupopone, que dice el diccionario, resistencia, perseverancia o aguante. Eso es perseverancia en el contexto bíblico o paciencia. O sea, cuando la Biblia habla de paciencia, no es una paciencia pasiva, como por decirlo así, voy a esperar a alguien en una silla hasta que venga. Eso no es paciencia en el contexto bíblico. La paciencia en el contexto bíblico es una perseverancia bajo ataque y bajo crisis. ¿Me doy a explicar, hermano? Les voy a poner un ejemplo para que entiendan qué es paciencia. La paciencia en el contexto bíblico se parece idénticamente
a los deportes que son supremamente fuertes y drásticos. Yo siempre pongo, por ejemplo, de ejemplo el deporte que siempre ha llamado mi atención y es el taekwondo. Es el deporte preferido mío, y por causa de la iglesia y Dios a través de su palabra me dijo que no era correcto que practicara eso ya estando en la iglesia, pero es un deporte que siempre me gustó, siempre por el ejercicio, no solamente por las técnicas y por la disciplina, sino también por el ejercicio. En el taekwondo, hermanos, los ejercicios que se practican no los practica ninguna disciplina. Unos ejercicios tremendos, hermanos, que el cuerpo se mantiene en forma y bien fuerte. Recuerdo, hermanos, de que en la cancha nos ponían a hacer unos ejercicios con el pie descalzo. Entonces que en las canchas, el piso, ¿cómo es? Va bien, ¿cómo le podríamos llamar? Bien poroso. Así que a la media hora ya andábamos sacando sangre de la planta de los pies, de tanto ejercicio que practicábamos, de tanta técnica, de tantas formas que se hacían. Sangre que salía de la planta del pie y bajo el sol caliente. Imagínense, y el piso caliente. Entonces, ahí nos decían que si sentíamos dolor, estaba a la puerta que nos fuéramos. Que no era para nosotros ese lugar. Porque ahí se practica la perseverancia. Aunque te duela, seguí. O sea que el dolor era psicológico, como uno queriendo estar ahí, queriendo eso. Pero es que el deporte, hermanos, no es tanto un deporte, sino que un hobby, porque le gusta a uno. Pues resulta, hermanos, de que los ejercicios dolían tanto que el día siguiente, hermanos, como que lo habían operado a uno. No aguantaba uno ni caminar porque los ejercicios, el abdomen, las piernas, los bíceps, todo eso, no se podía caminar porque los ejercicios eran pesados. Y el profesor que nos daba clase tenía un cinturón segundo down que después de que estábamos todos débiles y todos deshidratados a las 12 del mediodía, nos ponía en la cancha así, en el pleno sol a las 12 del mediodía, acostado en el pavimento, porque él iba a pasar corriendo en el estómago de nosotros. Y pesaba como 400 libras él. Sí, no, eso era después de haber hecho 500 abdominales. Para esa época, hermano, tenía un abdomen tipo piedra yo, hermano. Porque necesita tener un abdomen tipo piedra, porque con una patada que le pega ahí, si usted no tiene un abdomen tipo piedra, ahí queda sin aire y lo mandan para el hospital. Por eso es que hacíamos, después de 500 abdominales, perseverancia. Aunque te duela, seguí. Eso es perseverancia. O sea, perseverancia o paciencia no es como lo entiende la gente hoy. Bueno, vamos a esperar a alguien para que venga, sin hacer nada, tranquilo en una silla. Eso no es paciencia en el contexto bíblico. El contexto bíblico, cuando habla de paciencia, es aunque te duela, aunque estés sufriendo, aunque estés pasando por una crisis, mordete la lengua, persevera, seguí. ¿Me doy a explicar, hermano? Aquí dice que la viuda tenía perseverancia, no se cansó. Iré a que me hagan justicia con mi adversario. Así el pueblo de Dios tendrá que pasar la crisis final. En Apocalipsis 14:12 dice lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos. Esta palabra paciencia, búsquenla, en el diccionario es hupoponé, perseverancia, aguante. ¿Sí? Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero hay que saber leer español. Dice la cita, aquí está. ¿Cuándo es aquí? Por ejemplo, usted dice, aquí dejé los calcetines. ¿Qué está diciendo? Que en ese lugar los dejó. ¿Me doy a explicar, hermano? Aquí está. ¿Cuándo es aquí? ¿Ah? ¿Cuál es el contexto de aquí? Si usted lee en los versículos que están arriba de Apocalipsis 14:12, es los mensajes de los tres ángeles. Y especialmente el mensaje del tercer ángel. ¿Saben de qué habla el mensaje del tercer ángel? De la imposición de la marca de la bestia y de la imagen de la bestia. Pregunto,
¿Esto ya se cumplió o está en el futuro? ¿Que va a haber un decreto de muerte? ¿Que se va a levantar una imagen de la bestia? ¿Que se va a imponer la marca de la bestia? Ya está, ya pasó eso, está en el futuro. Está en el futuro, porque en este momento a nadie lo están persiguiendo por predicar estos temas, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cuándo? Cuando se decrete la marca de la bestia y se levante la imagen de la bestia y se dé un decreto de muerte, allí se va a ver aquí quién es el que tiene la perseverancia de los santos. ¿Me doy a explicar, hermano? ¿Cuántos están entendiendo qué significa la palabra aquí? O el adjetivo, el adverbio aquí. Lo está conectando con la crisis final que contienen los mensajes de los tres ángeles, especialmente el mensaje del tercer ángel. En Apocalipsis 3, hermanos, encontramos de que va a haber un decreto de muerte. Se va a imponer por la fuerza la marca de la bestia y se va a levantar la imagen de la bestia. Estos elementos simbólicos y apocalípticos vienen de una historia que encontramos en Daniel 3. ¿Saben qué es lo que pasó en el Valle de Dura? Un rey político llamado Nabucodonosor levantó una imagen. ¿Con qué objetivo? Para que se le adorase. El rey Nabucodonosor ahí es un símbolo de la bestia de Apocalipsis 13. Porque más adelante, ¿qué es lo que pasó con el rey Nabucodonosor? ¿Se convirtió qué? En una bestia. Le dio filantropía. Es una enfermedad que las personas actúan como los animales. O sea que el rey Nabucodonosor por 7 años fue a comer estiércol junto con las bestias. Dios lo bajó y lo humilló, porque el rey Nabucodonosor se enalteció. Ahí dice de que el rey Nabucodonosor dio un decreto de muerte. Había un remanente en el Valle de Dura, pero el remanente se opuso a esta falsa adoración, porque esta falsa adoración iba en contra de ¿qué? De la ley de Dios. Porque también vimos ahora en la mañana que así como Mardoqueo, también los 3 hebreos conocían la ley de Dios, y la ley de Dios dice: no te harás imágenes, ni les darás culto, ni las adorarás. Vemos de que al final de la historia, los reyes políticos, idénticamente como el rey Nabucodonosor y como el rey Asuero y Amán, van a dar leyes y decretos legislativos que van a entrar en pugna con la ley de Dios. La historia se va a repetir. Y aquí vemos de que el pueblo de Dios únicamente va a poder soportar la crisis final porque va a tener la paciencia y la fe de los santos. Hermanos, va a haber un momento en la historia donde familiares se nos van a volcar encima. Aún los mismos hermanos de la iglesia se van a volcar encima. ¿Saben dónde va a empezar la persecución según la profecía? ¿Sabe? Si hoy en día, hermanos, solamente hablan mal de uno y le levantan falsos testimonios a uno, vendrá un momento donde van a andar cortando cabezas esos mismos hermanos que ahora usan la lengua, según el Espíritu de Profecía. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de antaño, dice el Espíritu de Profecía. O sea que la persecución, ¿dónde va a iniciar? En la misma iglesia. Terrible, hermanos. Siempre los peores enemigos, ¿dónde han estado? Dentro. ¿Quiénes son los que se oponen a la predicación del evangelio? Los católicos. Va que un católico viene a decir aquí: hermano, no queremos que Rafael Díaz predique. Va que el Papa Eva ni me conoce el Papa, ni sabe que existo. El Papa no sabe que yo existo. ¿Quiénes son los que saben que yo existo? Los mismos hermanos, los que me conocen. Tremendo, hermano. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Por qué aquí? Porque habrá otra persecución como lo fue durante la Edad Media. ¿Saben dónde más se usa en Apocalipsis ese término jupoponek, paciencia? Apocalipsis 13, versículos 9 al 10. El contexto es cuando la bestia se le suministró la herida de muerte en el año de 1798, y dice así: si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva a cautividad, y noten qué interesante cómo se enfatiza, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Hay que entender, hermanos, este es un énfasis a que hay que entender. Si alguno tiene oído para oír, oiga, oiga. Si alguno lleva a cautividad, va a cautividad.
Y si alguno mata a espada debe ser que muerto. Y note cómo termina la cita. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Yo les hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo duró la supremacía papal durante la Edad Media? Duró 42 meses o 1260 años. ¿Quiénes fueron perseguidos durante ese periodo? Fueron los cristianos durante la Edad Media, los llamados valdenses, albigenses, cuáqueros y hugonotes. La pregunta es, ¿por qué estos testigos, que es un símbolo del remanente del tiempo del fin durante la Edad Media, cómo hicieron estos fieles para soportar durante la Edad Media? Porque el pueblo de Dios fue perseguido, pero el diablo no pudo erradicarlos. El diablo no pudo hacer de que los hijos de Dios se retractaran. El papado llevó cautivo a la iglesia durante la Edad Media. Pero el papado, si ustedes notan la historia, el papado no aniquilaba a los hijos de Dios de una sola vez, como decir vamos a pegarles un balazo en la cabeza para que de una vez se mueran. Usaban el método de tortura, la Inquisición. ¿Para qué lo usaban? El objetivo era de que los hijos de Dios se retractaran. ¿Pudo el diablo hacer que los hijos de Dios se retractaran? ¿Por qué? Porque los hijos de Dios tenían ¿qué? La paciencia y la fe de los santos. Si ustedes conocen, hermano, la historia, los métodos de tortura que usó el papá durante la Edad Media, a las mujeres les cortaban los pechos y las arrastraban y las partían en dos con una grande sierra. Había un método de tortura que se llamaba el empalamiento. No puedo usar términos porque es muy morboso decir las palabras, lo que le hacían a las mujeres durante la Edad Media. Los métodos de tortura que se usaban durante la Edad Media para que los hombres y las mujeres se retractaran y negaran la fe. Pero el diablo no pudo hacer de que los hijos de Dios se retractaran. Había un método de tortura que les ponían una llave aquí, ¿ve? Hasta que el cuello se estiraba a lo máximo. Les vaciaban litros de agua en el estómago hasta que se explotaba el estómago y la volvían a vomitar y así viceversa. Los quemaban en la hoguera. Pero el diablo no pudo hacer que los hijos de Dios se retractaran porque el pueblo de Dios durante la Edad Media tenía el qué. Porque el pueblo de Dios durante la Edad Media tenía la fe y la paciencia de los santos. No se retractaban. Interesante, hermano. ¿Saben algo interesante, hermano? El libro de Job contiene también lo que va a pasar al pueblo de Dios durante la Edad Media. Santiago 5, versículo 11 dice: He aquí tenemos por bienaventurado los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job. Esa palabra paciencia allí también es hupoponé, perseverancia o aguante. Habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. La paciencia de los santos, hermanos. Hermanos, ¿por qué quise traer esto, hermanos? Este estudio en esta tarde. Esto es lo que nos hace falta, hermanos. La paciencia y la fe de los santos. ¿Saben por qué las iglesias adventistas están agonizando espiritualmente? A nivel mundial. Ha entrado una gran mortandad espiritual en las iglesias adventistas a nivel mundial. Ha entrado una gran anemia profunda en la iglesia adventista, comenzando desde nuestro liderazgo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no tenemos la fe y la paciencia de los santos. Hemos excluido a Cristo de nuestro medio. Según el mensaje de la Odisea, ¿dónde está Cristo? ¿Dentro de la Odisea o fuera? Está tocando la puerta en la iglesia de la Odisea. ¿Cómo es que Cristo lo sacaron? No creo que él solo se haya salido. Lo tuvieron que sacar. Porque Cristo estaba un tiempo en la iglesia, pero ahora lo vemos fuera. ¿Cómo lo sacaron? ¿Cómo la Odisea sacó a Cristo?
¿Saben cómo, hermano? ¿Saben desde cuándo nosotros hemos sacado a Cristo? Y esto es la razón, el por qué la iglesia adventista a nivel mundial está así. Débil, tibia y espiritualmente hablando. Y como la iglesia está tibia, no tenemos la paciencia y la fe de los santos, eso es una puerta abierta para que en la iglesia entre la gran mundanalidad. Y no estoy criticando ni hablando mal de mi iglesia, porque yo soy parte de mi iglesia, yo soy miembro de la iglesia adventista. Pero lo que estoy diciendo es una gran realidad. La misma tibieza espiritual, como no tenemos la paciencia y la fe de los santos, eso ha sido una puerta para que la iglesia adventista entre una gran ola de mundanalidad. Tremendo, hermanos. ¿Saben desde cuándo? Es de que nosotros sacamos a Cristo de nuestro medio. Y por eso es que no tenemos la paciencia y la fe de los santos. ¿Quieren saber desde cuándo? Es de que Cristo está afuera tocando la puerta. ¿Quieren saber, hermano? Desde 1888. ¿Conocen ustedes esa fecha, adventistas del séptimo día? ¿Conocen la fecha de 1888? Levántenme la mano. ¿Quién conoce eso? Rechazamos el mensaje de la justificación por la fe en el año de 1888. ¿Y saben cuál es el objetivo de Dios al dar ese mensaje a través de los pastores Wagner y Jones? Es de que la iglesia recibiera la lluvia tardía, humillara sus corazones y así evangelizar a todo el mundo y Cristo venir en esa época. Pero al rechazar el mensaje de 1888, por culpa de eso, andamos aún vagando en este mundo y la iglesia ha sido contaminada de apostasía y de mundanalidad. Léalo en el libro Eventos de los Últimos Días para que no vaya a salir diciendo el hermano Rafael Díaz está hablando falso testimonio. Lean. Saben, hermanos, que la historia se repite. En los tiempos de Israel, Dios también mandó un mensaje a través de dos siervos de Dios. ¿Quiénes fueron? José y Caleb. ¿Cuál era ese mensaje? Conquisten la tierra, porque Dios se las ha entregado en sus manos. ¿Qué hizo Israel? Rechazó el mensaje de estos siervos de Dios y asimiló mejor el mensaje erróneo de los otros 10 espías. Y por eso es que a Israel se le dieron 40 años en lugar de 40 días por su rebelión. Al rechazar el mensaje de estos hombres de Dios, anduvieron vagando alrededor de Canaán. En Cades Barnea anduvieron dando vueltas como locos 40 años y nunca hallaron el camino. Por su rebelión y su apostasía. Esto mismo pasó con la iglesia adventista en el año de 1888. Por haber rechazado nuestro liderazgo en el año de 1888, este mensaje, andamos vagando en este mundo y Cristo, por nuestra culpa, aún no ha venido a esta tierra. ¿Cuántos han leído ustedes eso en el libro Eventos de los Últimos Días? Por rechazar ese mensaje, la iglesia anda aún vagando en este mundo. Ya hace tiempo que Cristo hubiese venido a esta tierra, pero por culpa de nosotros, porque estamos llenos de apostasía, rebelión y murmuración, y estamos practicando los mismos pecados de Israel de antaño, andamos vagando en este mundo como los israelitas en el desierto. El desierto es esta tierra, hermanos. ¿Para dónde vamos nosotros, hermanos? A la Canaán celestial. Pero aún andamos en esta tierra vagando, hermano. Imaginen cuántos años pasaron ya desde 1888. Muchos años. Hace tiempo estuviéramos en el cielo. Hace tiempo el mundo se hubiera evangelizado. Hace tiempo la lluvia tardía hubiese caído. Pero por nuestra rebelión, y saben que la iglesia sacó una película respecto a eso. ¿Cuántos han visto esa película que la iglesia adventista sacó? Lo que hubiese sido, algo así se llama la película. Lo que pudo haber sido. Se llama la película. Es una película que cuando la ve uno, muy buena película, por cierto. Llora uno cuando ve la película. Tremendo, hermano. Cómo la iglesia, y mayormente los líderes de la iglesia, en esa época, la conferencia general,
rechazó el mensaje que Dios había mandado a través de los pastores Waggoner y John. Tremendo, hermano. La Odisea ha excluido a Cristo. Por eso es que Cristo en el mensaje de la Odisea está tocando a la puerta. Noten esto, hermano. Nosotros en Apocalipsis 3:20 creemos de que esa cita, ¿qué es lo que hacemos cuando estamos dando estudio bíblico? ¿Ah? He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿A quién le aplicamos esa cita? A la gente de afuera, para que la gente se bautice y se convierta a Cristo. Y está bien que lo apliquemos, ¿va? Pero ese texto no está hablando del mundo, sino que está hablando de qué. De nosotros como iglesia hemos excluido a Cristo. Recuerden esto, adventistas. Si usted ve en una iglesia una mundanalidad, acuérdese cuál es el fruto. Excluimos a Cristo. Y este es el resultado. Porque la iglesia ahora está así a nivel mundial, hermanos. Es tremendo, hermanos. Qué tibieza espiritual. Es terrible ver, hermanos, cosas que están pasando en la iglesia a nivel mundial, que uno se queda impactado ver las cosas que están pasando a nivel mundial en la iglesia adventista. Es fruto de que no tenemos la paciencia y la fe de los santos. Es porque hemos excluido a Cristo. Hermanos, para terminar, según la Biblia, hermanos, el pueblo de Dios va a pasar por la crisis final. Y esos son los 144,000. O sea que si estamos vivos y somos fieles hasta el fin, seremos parte de ¿qué? De los 144,000. Pero si morimos creyendo en este mensaje, vamos a resucitar en la resurrección especial o parcial. Pero ¿qué quiero decirles con esto, hermano? Cuando hablamos de crisis final, no es nada parecido a lo que pasó durante la media, no es nada parecido. Será peor lo que va a pasar en el tiempo del fin. Porque durante la media fue el papado usando al poder civil de Francia para perseguir al remanente. Pero en el tiempo del fin, hermanos, en el tiempo del fin, escuchen lo que voy a decir, hermano, serán todos los poderes políticos y religiosos que se van a unir con el papado para perseguir al pueblo de Dios. ¿Entiende usted eso, hermano? Que todo el mundo se nos volque encima y nos vean como extraños porque no nos sometemos al falso sistema de nuevo orden mundial. Imagínense, hermano, que salgamos en las noticias como criminales, nos anden buscando en el monte y en las cuevas, nos anden persiguiendo hasta con perros buscándolos donde estamos escondidos. Y eso será en todo el mundo, hermanos. Se nos van a volcar nuestros familiares, porque el hermano entregará muerte al hermano, y los enemigos del hombre serán los de ¿qué? Seremos llevados a los tribunales para dar fe de lo que profesamos. Nos van a tratar como criminales. Usted me va a decir, hermano, esto es muy extremo. Veamos la historia. Solo veamos hacia atrás y la historia se repite. Seremos tratados como criminales. ¿Cómo le haremos entonces para soportar esta crisis, hermano? ¿Los vamos a poner a llorar? ¿Ah? ¿Vamos a andarle rogando a los poderes políticos no los hagan daño? ¿No lleven a nuestros hijos a las cárceles? ¿No los lleven a las torturas? La pura paciencia de los santos. O sea que el pueblo de Dios va a tener un carácter a prueba de balas, hermano. Nadie los va a hacer mover, hermanos. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Qué pasaría si la persecución que menciona Apocalipsis viniera en este momento sobre la iglesia? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, hermano? Contesten. Si la persecución viniera en este momento, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Ah? Nos acobardamos. Inmediatamente cediéramos al papado. Nos vamos.
Así como está la iglesia actual, hermano. Nos perdemos la mayoría. No tenemos la fe y la paciencia de los santos. ¿Sí o no, hermano? Hay hermanos tan simples que porque no le dieron la mano, porque lo vieron mal, ya no vienen a la iglesia. Imagina. Y cuando venga la crisis, cuando venga la ley dominical que por fuerza nos obliguen a descansar el día domingo y a trabajar el sábado. Y esto es que estamos en tiempo de paz en este momento. Estamos en tiempo de paz. Y aún así los hermanos no se quieren congregar. ¿Sí o no? Yo les hago una pregunta. ¿Dónde están los hermanos que vinieron en la mañana? ¿Qué hicieron? ¿Ah? Están en el mundo, andan en el mundo todavía, no conocen todavía qué es la paciencia de los santos. Tremendo, hermano. Hermanos, y esto es más terrible, hermanos. Según la Biblia van a haber dos grupos. Si no nos persiguen, seremos los perseguidos. O mejor, ¿cómo es la palabra? Si no nos persiguen, seremos perseguidores. Se lo van a ver tupando. En uno de esos vamos a estar nosotros. Si no nos persiguen, entonces nosotros vamos a andar persiguiendo. Según la palabra de Dios. Y saben algo, hermano, y esto no es para inculcar a la iglesia miedo. Saben, hermano, que Dios tiene promesas para sus hijos para estos tiempos. Si hay algún hermano aquí que no va a soportar la crisis, Dios lo va a mandar a llamar al descanso antes que venga esta crisis, dice Elena de Guay. Y aún muchos bebés, muchos niños van a ser llamados también al descanso antes que venga esta crisis. Eso dice el Espíritu de Profecía. Quiero leerle dos citas, hermanos, donde Elena de Guay presenta esto, hermano, de cómo el mundo nos va a odiar solamente por serle fiel a Dios y someterlos a la palabra de Dios. Vamos a causar odio. ¿Sabe, hermano? Cuando fueron los terremotos, ¿en qué año fueron los terremotos, hermano? En el 2001. Nosotros íbamos saliendo de la iglesia, recién salido. Estábamos ahí en la entrada, ahí en la fachada de la iglesia, cuando se viene el terremoto. Todas las casas, como eran de adobe ahí, todas las casas, una por una iba cayendo así. Toda la cuadra. Casi todo el pueblo de Tecoluca era de adobe, las casas de adobe fueron devastadas. El pueblo de Tecoluca fue uno de los pueblos que más quedó devastado por el terremoto del 2001. Pero bien me recuerdo, hermanos, que cuando íbamos pasando por la calle, ¿saben qué es lo que decían los católicos? Decían una mala palabra y decían, por esto tal por cual es que están cayendo estas desgracias. Va a haber un momento, hermano, donde la gente nos va a echar la culpa a nosotros de las desgracias por serle fiel a Dios. Tremendo, hermano. Pregúntese, hermano, ¿estamos preparados para esto, hermano? ¿Estamos preparados para lo que viene? ¿Qué está pasando con nosotros? Noten como dice Testimonio para los Ministros, página 36, párrafo 2, dice, el mundo entero será incitado en la enemistad contra los adventistas del séptimo día. El mundo entero. Tremendo, hermano. Y dice, porque ellos no le rendirán pleitesía al papado, honrando el domingo, la institución de este poder anticristiano, el propósito de Satanás hacer que sean extirpados de la tierra, a fin de que nadie pueda impugnar su supremacía en el mundo. Tremendo, hermanos. El mundo entero. ¿Estamos preparados para eso, hermanos? Yo creo que no, hermanos. Si la persecución viniera sobre nuestros días, nos perdemos. Hay un libro que se llama El conflicto de los siglos, que tiene un capítulo que se llama La fe de los mártires. Lean ese capítulo, que es el primero del conflicto de los siglos, la fe de los mártires. Ahí habla la sierva del Señor, cómo los hijos de Dios, la iglesia primitiva, sufrió persecución, sufrieron tanto, simplemente por amar a Jesús y predicar el evangelio. Sufrieron, fueron despreciados. Y dice ahí al final de ese capítulo, ¿por qué entonces es que la persecución no ha venido sobre la iglesia en nuestros días? Dice ella, una pregunta. La razón es porque la iglesia se ha conformado
a las costumbres del mundo y no despierta oposición. La iglesia está mundanalizada. ¿Y para qué el diablo nos va a perseguir? Diga. Es absurdo. ¿Para qué el diablo nos va a perseguir? Por ejemplo, el diablo dice así: bueno, yo sé que los adventistas del séptimo día de la iglesia de Santo Tomás tienen un precioso mensaje, pero no me hacen cosquillas porque no lo viven. Los tengo en la mano. Son mundanos. Tienen un precioso mensaje, pero no tiene poder en ellos porque no lo viven. ¿Para qué los voy a perseguir?, dice el diablo. Hermano, no seamos ingenuos. ¿Ustedes creen que la Iglesia Católica no sabe que los adventistas del séptimo día existen en este planeta? ¿Saben quiénes son los que leen mal los libros de Elena de White? Los jesuitas. ¿Y ustedes creen que estoy exagerando? Lean el libro Las llaves de esta sangre de Malachi Martin. Ahí dice que los adventistas son los que se oponen al papado. La pregunta es: ¿por qué no nos persigue el papado? A pesar de que tenemos un mensaje sólido. Porque no vivimos el mensaje. No hay oposición. Vivimos igual que el sistema católico romano. Lastimosamente, hermano, ¿saben, hermano, qué están haciendo los adventistas este día en sus casas? Los adventistas del séptimo día a nivel mundial están celebrando la Navidad. No hay oposición. Y saben, hermano, no estoy exagerando. Una vez platicando con un católico de que ellos guardan el día domingo por tradición, ¿saben qué es lo que me dijo el católico después de que terminé de hablarnos yo? Pero ustedes también son paganos y siguen tradiciones porque también celebran la Navidad. Un católico diciendo eso a un adventista. La iglesia mundanalizada no despierta oposición. Y dice ella en la cita: despierten el espíritu que tenía la iglesia primitiva y verán si no se encienden los fuegos de la persecución. Tremendo, hermanos. Lean ese capítulo. La fe de los mártires en el conflicto de los siglos. La persecución no ha venido sobre la iglesia porque estamos igual que el mundo y no hay oposición. Lo dice la mensajera del Señor, no es invento mío. ¿Qué diríamos, hermanos? La misma ropa que se pone en el mundo, la misma ropa que se usa dentro de la iglesia. La misma música que se usa en el mundo, hoy se usa en la iglesia. ¿Saben cuál música se canta hoy en los camporís de los conquistadores? Música de reggaetón. Entonces, ¿cómo el diablo los va a perseguir si estamos igual que el mundo? Y no es broma, hermano. En las redes sociales están ahí los videos. Y se dan hasta el orgullo subiendo esos videos donde salen bailando puro perreo y reggaetón los conquistadores. Ellos se sienten orgullosos de eso. Y no estamos hablando mal de los jóvenes ni del club. Quiero que quede claro eso. Estamos atacando que el error. Y el error hay que hablarlo cuando el error es público. Si el error se hizo público, hay que desenmascararlo, ¿qué? Públicamente. Las comidas. ¿De qué sirve, hermanos, que tengamos un mensaje precioso de la reforma pro salud si no lo vivimos? ¿De qué sirve? Sabemos de qué hay que guardar el sábado, ni tan siquiera lo guardamos como debe de guardarse. Hasta mediodía venimos y en la mañana, en la tarde se van para otro lugar los hermanos. No guardamos el sábado, igual que el mundo. Entonces, ¿para qué la iglesia católica lo va a perseguir? ¿Para qué? Dígame, hermano. Es absurdo. La persecución vendrá sobre la iglesia cuando la iglesia empiece a reflejar el carácter de Cristo y empecemos a vivir lo que predicamos, hermano. Hermanos, esto no es ninguna clase de fanatismo. Está escrito en la Biblia y el Espíritu de profecía. Viene una crisis tremenda para el pueblo de Dios. Y lo único que los va a mantener firmes es estar aferrados de Cristo y tener la paciencia de los santos, el aguante, hermanos. Nada más. Y esa es la clave para salir victoriosos en cada conflicto. Recuerden esto, hermanos, la paciencia y la perseverancia de los santos. Hermanos, Dios quiera que en cada una de nuestras vidas podamos tener esa paciencia que tanto necesitamos en un mundo que ya no se puede vivir, hermanos. En este mundo, hermanos, ya no se puede vivir.
Ya no se soporta vivir aquí en este mundo. A gritos clamamos que Cristo venga pronto, hermanos. En lo personal, yo quiero que Cristo venga pronto, hermanos. ¿Cuántos creen eso? Ya no quiero vivir en este mundo, hermano. Tanto sufrimiento, tanta maldad, tanta injusticia, tanta enfermedad. Ya no se puede vivir tranquilo. Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a estar firmes cuando la crisis venga sobre este mundo. Dios me los bendiga, hermanos.